Les bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Carácter del Mesías en Mateo capítulo 3 y capítulo 4. Vamos así mismo a orar y comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el deseo, por darnos la oportunidad de poder estudiar, escudriñar, meditar en tu palabra. Pedimos, Padre Señor, que mientras comenzamos esta jornada, Padre del Nuevo Testamento, que podamos ver la conexión con el Antiguo Testamento y asimismo ver cómo tú te manifestaste, las promesas, las profecías y asimismo, Señor, poder entender de igual manera cómo algunas de estas tenían doble cumplimiento y el hecho, Señor, de que pronto moraremos contigo. Danos tu entendimiento de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, mirando entonces hacia el capítulo 3 de Mateo, vemos que es la enseñanza de Juan y el capítulo 4 es la tentación a sí mismo de Jesús, lo cual todo se une para mostrar lo que es el carácter del Mesías. Si fuéramos a hacer un análisis, ¿verdad? Lo que miramos, de lo que miramos en el día de ayer, en el capítulo 1 y 2, ¿cuán obediente es usted o soy yo a la dirección divina? En una escala de obediencia del 1 al 10, siendo uno consecuentemente totalmente desobediente y el 10 totalmente obediente, ¿en qué número caería usted? ¿Cómo se evaluaría? La lectura de hoy abunda en ejemplos de la importancia de la obediencia. La genealogía del capítulo 1 relumbra con los nombres de aquellos que obedecieron a Dios en tiempos de decadencia espiritual. Tenemos a Abraham, Ruth, David, Ezequías, Josías, José. Y el capítulo 3 describe el ministerio de Juan el Bautista, al predicar el mensaje de arrepentimiento y de dar fruto. Un mensaje que demanda obediencia inclaudicable. En el capítulo 4 Jesús fue obediente a la voluntad y a la palabra de Dios, y antes que acceder a la sutileza de las tentaciones de Satanás. ¿En qué área de nuestra vida, hermanos, está hablándonos Dios en relación a lo que es la obediencia? Una cosa es saber lo que Dios quiere que hagamos y otra cosa es hacer de la obediencia un imperativo en nuestra rutina diaria. En el margen o en un pedazo de papel, ¿verdad? Vamos a en donde usted toma sus apuntes, puede escribir los actos de obediencia realizados por tres personas en la genealogía. Por ejemplo, ¿qué hizo Abraham para demostrar su obediencia? ¿Qué hizo, vamos a decir, cualquiera de otras dos personas, Jacob, Esaú, Isaac? Am, por ejemplo, Abraham obedeció a Dios y salió de Ur. Sería un ejemplo. También el impacto mundial de la aparición del Mesías, la venida de Cristo tuvo importancia no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Hay cuatro mujeres extranjeras en la genealogía en el capítulo 1, los sabios de Oriente y los gentiles seguidores de Cristo en el capítulo 4, versículo 25. Así que, hermanos, la fe es el punto de partida de lo que es asimismo la obediencia. El capítulo 3, versículo 1 y 2 nos muestran que habían pasado casi 30 años desde el hecho narrado en el capítulo 2. Y ahora Juan el Bautista aparece en la escena. Su tema era arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios. Quería decir que debemos hacer un giro de 180 grados del yo centralizado que conduce a acciones erróneas, cosas de como lo que es las de mentir, chismear, robar, calumniar, vengarse, abusar y cometer actos sexuales inmorales, hasta situamos en la senda que Dios describe en su palabra. El primer paso para volvernos hacia Dios es confesar nuestros pecados, como Juan nos urge asimismo a que hagamos. Entonces, en base a esto, podemos ver que el reino de los cielos empieza cuando Dios entra en la historia humana como hombre. Hoy Jesús reina en el corazón de los creyentes, pero en el reino de los cielos no será una realidad hasta que la maldad que hay en el mundo asimismo sea juzgada. Pues el reino de los cielos empieza cuando Dios entra en la historia humana como hombre. Entonces, hoy, como estuvimos diciendo, ¿verdad? Jesús reina asimismo dentro de nuestros corazones. Em, Cuando regrese, vendrá como rey y juzgará en la tierra como vencedor.
el profeta aludido en Isaías capítulo 40 versículo 3 es que lo miramos en el capítulo 3 versículo 3 de Mateo, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y uno de los más mencionados en el Nuevo, como Isaías. Juan fue un profeta que urgió a la gente a que confesara sus pecados y viviera para Dios. Ambos profetas enseñaron que el mensaje de arrepentimiento es de buenas nuevas a aquellos que escuchan y buscan el perdón sanador del amor de Dios, pero es mensaje terrible a aquellos que rehúsan oír y cortan su única fuente de esperanza eterna. Juan el Bautista preparó entonces el camino de Jesús. Juan era bien distinto a los demás líderes de su época. Mientras muchos eran personas que eran avaros, egoístas y dedicados mayormente a ganar la alabanza de la gente, Juan se preocupaba solo de alabar a Dios, habiéndose apartado de la maldad e hipocresía en sus días. Juan tiene que haber tenido un aspecto extraño. Mucha gente iba a oír a aquel predicador que vestía ropa excéntrica. Así que, hermanos, Juan llamaba su atención por lo que comía y también por su apariencia, ya que tenía ropa excéntrica y se alimentaba con comida poco común. Algunos iban probablemente movidos por la curiosidad y terminaron arrepintiéndose de sus pecados al oír el mensaje poderoso. La gente puede hallar raro nuestra forma de vivir y valorar las cosas. Podemos aprovechar esa curiosidad para hablar así de Cristo y de cómo Cristo transformó a sí mismo nuestras vidas. ¿Y por qué era entonces que Juan atraía tanto a la gente? Pues era el primer profeta verdadero en el lapso de unos 400 años. Enfrentó al rey Herodes y a los líderes religiosos, lo que no solo era peligroso, sino fascinante para la gente común. Pero Juan también tenía palabras duras con ellos, y ellos también eran pecadores y necesitaban arrepentirse. Así que su mensaje era poderoso, pero también era un mensaje real. La gente estaba esperando un profeta como Elías, como Malaquías 4:5, y Juan parecía serlo. Cuando usted se lava las manos, los resultados enseguida se notan, pero el arrepentimiento tiene lugar en lo interior, con una limpieza que no es vista en forma inmediata. De manera que cuando Juan se valió de un acto simbólico que la gente podía ver, en este caso lo que era el bautismo lo usaban los judíos para iniciar a los convertidos al judaísmo, de modo que la audiencia de Juan conocía bien el rito. El bautismo era señal de arrepentimiento y de perdón. Arrepentirse, ¿verdad? Lo que significa es cambiar de actitud, reconociendo los errores que hemos hecho. E incluye un cambio de conducta. Es dar vuelta del pecado hacia Dios. Así que si usted se ha arrepentido del pecado en su vida, si no lo ha hecho, pues debería de clamar a Dios y pedirle así que Dios le perdone, hermano. Si Él lo va a hacer, Él está dispuesto a sí mismo a hacerlo. El río Jordán tiene unos 110 kilómetros de largo en lo que sería la parte más importante. Esto es entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Jerusalén se halla a unos 30 kilómetros al oeste del río. Era límite de Israel en la parte este y muchos acontecimientos significativos en la historia de la nación tuvieron lugar allí. Así que en el río Jordán, ¿verdad? Los israelitas renovaron su pacto con Dios en el libro de Josué capítulo 1 versículo 2. Y en ese mismo lugar Juan el Bautista los invitó a hacer lo mismo, esta vez a través del bautismo, que mostraba entonces esta expresión física, ¿verdad? De su relación con Dios. Los líderes religiosos estaban divididos en grupos diferentes. Dos de los más prominentes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos se separaban de todo lo que no fuera judío y seguían escrupulosamente tanto las leyes del Antiguo Testamento como las tradiciones orales que les había llegado a través de los siglos. Los saduceos creían solo en el Pentateuco, que el Pentateuco era la palabra de Dios de Génesis a Deuteronomio, así que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y mayormente eran descendientes de la nobleza sacerdotal. Mientras que los fariseos venían de todos los niveles sociales, ambos grupos se rechazaban mutuamente, pero en forma conjunta se opusieron a Jesús. Juan el Bautista criticó a los fariseos por ser legalistas e hipócritas que seguían al pie de la letra la ley, mientras pasaban por alto su verdadera intención. Criticó a los saduceos por usar la religión para favorecer su posición política, y Juan el Bautista exhortaba a la gente a ir más allá de las palabras y los ritos. Debían de cambiar su conducta. Así que, como se espera que un árbol de frutal de frutos, el pueblo de Dios debería producir una cosecha de buenos actos. Dios no usa al que dice ser cristiano, pero no hace nada para demostrarlo. Como mucha gente en los días de Juan,
que eran el pueblo de Dios, solo de nombre, no hay valor alguno. En nosotros, si simplemente somos cristianos, así mismo de nombre. El mensaje de Dios no ha experimentado cambios desde el Antiguo Testamento. Las personas, ¿verdad?, serán juzgadas a sí mismo por sus vidas y de igual manera, em, Dios espera, ¿verdad?, que seamos activos en nuestra obediencia en todo momento. Juan bautizaba a las personas como señal de que habían pedido a Dios el perdón de sus pecados y se habían decidido a vivir como Él quería que ellos lo hicieran. El bautismo, hermanos, es una señal exterior de una decisión interior, pero la señal incuestionable del arrepentimiento es la vida cambiada para bien. No es el agua del bautismo lo que cambia vidas, hermanos, sino la actitud del corazón, que es una decisión. También simboliza lo que es asimismo la obra del Espíritu Santo, trayendo juicio de Dios sobre aquellos que rehúsan arrepentirse. El grano es la parte de la planta que es utilizable. Eso es el capítulo 3 versículo 12. Eh, la paja es la cáscara exterior sin valor. Por ser inútil, la paja se quema. El grano, en cambio, se guarda en el granero. Las personas que no se hayan arrepentido serán juzgadas y desechadas, porque no tienen valor en la obra de Dios. Los que se arrepienten y crean serán salvos, y Dios asimismo los usará de acuerdo a su voluntad y su plan. Como estaba explicando en el capítulo 3 13 al 15 que el bautismo de Jesús sería mucho más valioso que el suyo. Cuando sorpresivamente Jesús se presentó para ser bautizado, Juan no se sentía calificado. Más bien quería que Jesús lo bautizara a sí mismo a él. ¿Y por qué se bautizó Jesús? No tenía que arrepentirse porque no había pecado. Jesús se bautizó porque estaba confesando personalmente que el pecado de la nación, ¿verdad?, existía, como Nehemías, Esdras, Moisés y Daniel lo hicieron. Él apoyaba también lo que Juan estaba haciendo y también estaba inaugurando su ministerio público. También se estaba identificando con la gente del pueblo, no con los fariseos criticones que no hacían más que vigilarlo. Y estaba también describiendo su ministerio venidero de muerte y resurrección. Entonces, póngase los zapatos de Juan. Su labor va bien, la gente está reaccionando positivamente, su ministerio está floreciendo. Pero usted sabe que el propósito de su trabajo es preparar los corazones de la gente para la llegada de Jesús. En otras palabras, aunque parezca que todo va bien, tiene que estar seguro de que la gente esté preparada no para Juan el Bautista, sino para el que viene. Así que según la doctrina de la Trinidad, capítulo 3 del 16 al 17, Dios es tres personas, aunque es uno en esencia. Así que sería Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad están presentes y activas. Dios el Padre habló, Dios el Hijo se bautizó y Dios el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Dios es uno, pero a la vez es tres personas. Esto es uno de los misterios incomprensibles de Dios. Otras referencias bíblicas que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, por favor, hermanos, anoten esto por si acaso no conocen bien esto en cuanto a lo que es la Trinidad para que puedan estudiarlo, ya que es un tema que a veces es retado, ¿verdad? Y hay que prepararse en cuanto al el estudio bíblico y poder utilizar la Biblia para explicar. Mateo 28:19, Juan 15:26. Primera de Corintios 12 del 4 al 13, Segunda de Corintios 13:14, Efesios 2:8, Primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 5 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. El capítulo 4 nos muestra que en este tiempo de prueba muestra que Jesús era realmente el Hijo de Dios, capaz de superar a Satanás y sus tentaciones. Satanás tentó a Eva en el jardín y aquí tienta a Jesús en el desierto. Satanás es un ángel caído, existe de veras, no es simbólico y constantemente está luchando en contra de los que obedecen y asimismo también siguen a Dios. Esta tentación de Satanás sirvió para mostrarnos que Jesús era humano y proporcionó a Jesús la oportunidad de reafirmar el plan de Dios para su ministerio. Satanás tentó a Jesús, pero Jesús nunca pecó. Podríamos sentirnos sucios después de una tentación, sin embargo, la tentación en sí no es pecado. Hay que entender eso. Darse a la tentación, ¿verdad? La decisión de continuar y de proceder con hacer la tentación, pues ya eso sería el problema. Em, Jesús no fue tentado en el templo ni en su bautismo, sino en el desierto. Estaba cansado, solitario y hambriento y por lo tanto muy vulnerable.
Satanás con frecuencia nos tienta cuando somos vulnerables en nuestras vidas, cuando estamos cansados, solitarios y enfrentando decisiones muy importantes o incertidumbres en nuestras vidas. Las tentaciones de Satanás se enfocan, hermanos, en tres cosas diferentes: deseos físicos, posesiones y poder, y también un hermano tan importante, una palabrita que muchas veces la gente toma por alto, pasa por alto, que es el orgullo. Como dice Primera de Juan, capítulo 2 del 15 al 16. Ahí puede ver una lista de cosas, otras cosas que también son utilizadas. Pero Jesús no se dio. Hebreos 4 15 y 16 dice que Jesús fue tentado como nosotros lo somos, pero para ayudarnos en nuestras dificultades. Él tiene el poder, ¿verdad? Y está dispuesto a ayudarnos en lo que necesitemos. Pero él no cedió en su tentación ni pecó. Jesús estaba hambriento y débil, ¿verdad? En el ayuno, am, y de 40 días, pero optó por no usar su poder divino para satisfacer la necesidad natural del alimento. Los alimentos y el hambre, hermano, y los deseos de comer son buenos, pero el momento no lo era para que asimismo él se alimentara. Jesús fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás porque no solamente conocía las escrituras, sino que las obedecía. Y como dice Efesios capítulo 6, versículo 17, dice que la palabra de Dios es un arma, es una espada de dos filos para ser usada en combate espiritual. Así que por esto, hermanos, es bien importante saber versículos así mismo de memoria que podamos utilizar para contrarrestar las acechanzas del enemigo. El templo, asimismo, era el centro religioso de la nación y el lugar donde los judíos esperaban la llegada del Mesías, como dice Malaquías 3:1. Dios no es nuestro mago en el cielo, capítulo 4 versículos 5 al 7. En respuesta a las tentaciones de Satanás, Jesús dijo a Dios que no debía ponerle pruebas necias, Deuteronomio 6:16. Usted puede desear pedir a Dios que haga algo para demostrar su existencia o su amor. En cierta oportunidad, un hombre le pidió a Jesús que enviara una señal para que la gente creyera, y Jesús le dijo que el que no cree a través de lo que está escrito en la Biblia no creerá, aunque alguien resucite para amonestarlo, como dice Lucas 16:31. Satanás citó las escrituras para hacer que Jesús pecara. Algunas veces, hermanos, los amigos presentan razones atractivas y convincentes, ¿verdad? Para que nos vayamos por el camino y hagamos lo incorrecto. Tengamos cuidado con eso. ¿Tenía Satanás poder para dar a Jesús los reinos del mundo? ¿Acaso no, Dios no tiene el control sobre ellos? Pues Satanás pudo haber estado mintiendo acerca de lo que implica poder, o pudo estar refiriéndose a su dominio temporal en la tierra por causa de la naturaleza pecadora de la humanidad. Entonces hay que entender que Satanás le ofreció a Dios, hermanos, se le ofreció a Jesús el mundo entero si se ponía de rodillas y le adoraba. Hoy Satanás nos ofrece el mundo tratando de halagarnos con poder y materialismo. Podemos hacer frente a las tentaciones de la misma forma en que lo hizo Jesús. Si alguna vez usted anhelara lo que el mundo le ofrece, tome nota de Deuteronomio 6:13, donde dice: Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. El capítulo 4 versículo 11 nos muestra, ¿verdad?, que los ángeles, como los que ayudaron a Jesús, tienen un papel significativo como mensajeros. Número uno es anunciar su nacimiento a María. Número dos, tranquilizar a José. Número tres, dar el nombre a Jesús. Número cuatro, anunciar su nacimiento a los pastores. Número cinco, proteger a Jesús, enviar a su familia a Egipto. Número seis, socorrerlo en Getsemaní. Capítulo 12, 4, 12 y 13. Jesús se trasladó a Nazaret, donde vivía, a Capernaum, unos 34, 32 kilómetros al norte. Y en Capernaum llegó a estar su centro de operaciones durante su ministerio en Galilea. Así que probablemente se trasladó para mantenerse al margen de la oposición intensa y de la apatía en Nazaret, también para impactar en la población más numerosa en Capernaum, en la ciudad activa, y el mensaje de Jesús, que pudo llegar a la mayor cantidad de personas, y también para valerse de mayores recursos y apoyo a su ministerio. Capítulo 4 versículo 14 al 16. Mateo continúa vinculando el ministerio de Jesús con el Antiguo Testamento cuando hace conexión directamente con el libro de Isaías. Y esto era una gran ayuda para la audiencia judía, quienes conocían las Escrituras. El reino de los cielos, cuando es mencionado en el capítulo 4:17, significa lo mismo que el reino de Dios en Marcos y en Lucas. Y Mateo usó esta frase tomando en cuenta
asimismo a los judíos, quienes por respeto y profunda reverencia no pronunciaban el nombre de Dios. El reino de los cielos está cerca porque ha llegado a nuestros corazones. Así que Jesús empezó su ministerio, asimismo, em, con la misma frase que la gente había oído de Juan el Bautista, cuando entonces asimismo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ese mismo mensaje de aquel momento es el mismo de hoy. Ser seguidor de Cristo significa apartarnos de nuestro egocentrismo, del dominio del ego y poner nuestra vida bajo la dirección de Dios y no lo que nosotros como seres humanos querramos hacer, que va en contra muchas veces de lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver entonces aquí también que en el capítulo 4:18 el mar de Galilea es en realidad un lago grande. Unos 30 pueblos de pescadores lo rodeaban en los días de Jesús y Capernaum era el mayor. Entonces Jesús dijo a Pedro y a Andrés que debían dejar su pesquería para convertirse en pescadores de hombre y ayudar a sí mismo a la gente para que pudieran hallar a Dios. Aquellos hombres ya conocían a Jesús en el capítulo 4:19 y 20. Él había hablado con Pedro y Andrés anteriormente en Juan 1 del 35 al 42 y había predicado en la región. Así que cuando Jesús los llamó, ellos ya sabían qué clase de hombre era y estaban dispuestos a seguirle. No estaban bajo ningún tipo de trance, ¿verdad? Como que estaban, ¿verdad? Dormidos o estaban siendo manipulados, sino que fue una decisión genuina de ellos. Capítulo 4 versículo 21-22. Santiago y su hermano Juan, así como Pedro y Andrés, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que trabajaran con él. Y al llamarlos, se levantaron y dejaron inmediatamente sus tareas. No respondieron con excusas, respondieron de inmediato y le siguieron a Jesús. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Y estos fueron los tres aspectos más sobresalientes de su ministerio. Al enseñar, mostraba su interés de que entendieran y al predicar mostraba su interés en una entrega y al sanar mostraba su interés en la persona total. Entonces el capítulo 4 versículo 23 también nos muestra que Jesús pronto desarrolló un ministerio de predicación poderoso y con frecuencia hablaba en la sinagoga y la mayor parte de los pueblos tenían 10 o más familias judías. Cuando habían, ¿verdad?, que tenían 10 o más familias, ellos tenían asimismo lo que era una sinagoga y el edificio servía para reunirse los sábados y como escuela durante la semana. El líder de la sinagoga no era un predicador, sino más bien un administrador y su tarea consistía en invitar a rabinos para que enseñasen y predicaran. La costumbre incluía invitar a rabinos visitantes como Jesús a hablarles. Capítulo 4 versículos 23 y 24 vemos que Jesús predicaba las buenas nuevas o buenas noticias a todo el que quisiera oírlas. Y las buenas nuevas son que el reino de los cielos ya llegó y que Dios está con nosotros y se ocupa de nosotros. Puede sanarnos no solo de la enfermedad física, sino también de las enfermedades espirituales. No hay pecado ni problema que sea demasiado grande a sí mismo o demasiado pequeño para Dios. El capítulo 4:25 vemos la Decápolis, que formaba una liga de 10 ciudades gentiles que eran unidas por el comercio y la defensa mutua. La expresión "y le siguió mucha gente" indica que los judíos y gentiles atravesaban largas distancias para sí mismo escucharle a Dios. Hermanos, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que la explicación de este y el desglosamiento de estos capítulos como que es un poco más largo. Mientras vemos estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a estar viendo mucha similaridad, va a haber una comparación, un contraste, similaridad en ambas. Entonces vamos a poder, ¿verdad?, ver las similaridades y no vamos a tener que pasar tanto tiempo, pero es importante que veamos la repetición, ¿verdad?, en los diferentes evangelios y ver cuando no hay repetición, porque curiosamente no toda palabra que fue escrita en Mateo también está, o las historias, o las parábolas, o los eventos de la vida de Jesús se encuentran en todos los evangelios. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, por guiarnos, ayudarnos, escucharnos y por darnos, Señor, esta oportunidad de estudiar y de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes así mismo a poder entender, Señor, la función de Satanás y a entender, Padre, que también no tiene lugar ni parte ni suelta en nuestras vidas si nosotros no le abrimos la puerta. Ayúdanos a mantenernos conectados contigo, Señor, y no con el enemigo. Y que podamos vivir vidas, Señor, que sean de tu agrado, donde quiera que vayamos. Para que sea tu luz siendo manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.